Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué gusto encontrarnos nuevamente acá. Saludos cordiales. Shabbat Shalom para todos. Y bueno, nos encontramos nuevamente para un nuevo estudio de la parashá semanal, la parashá Shavua, la porción semanal. Y bueno, hoy nos encontramos en una porción maravillosa como es la que vamos a estudiar. Y bueno, darle la bienvenida a todos los que están en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y todos ustedes que nos van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube o nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar acompañándonos. Queremos dedicar este estudio del día de hoy por la sanidad, por la refúa shlema de todas estas personas que se encuentran en esta lista. Queremos pedir por el rabino Ginsburg, hijo de doña Malca, por el rabino Shalom Arush, por el rabino Jaim Matityahu Frim Ben Reisel. Este, él fue operado recientemente, esperamos una pronta recuperación. Gracias al Eterno, la operación fue un éxito. También queremos pedir por la salud de Natalia Carmona, hija de doña Marta, de doña Sonia María Moya, hija de María Julia, de María Elena Zelaya, hija de Miriam, y de Fabián Sánchez, hijo de Carolina, doña Carolina. Que Todopoderoso en su infinita misericordia les conceda refúa eshlema, sanidad completa. Amén. Hoy nos corresponde la parashá llamada parashá Yitro. Yitro realmente es otra persona que es conocido con el nombre de Jetro. Pero Yitro o Jetro, quien es el suegro de Moisés, padre de Sépora, no solamente era conocido por este nombre, también era conocido por otros nombres, entre ellos Reuel. Así que hoy la parashá lleva el nombre de Yitro o Jetro. Se encuentra en el libro del Éxodo, su nombre original Shemot, que significa nombres, y hoy nos corresponde leer desde el capítulo 18 hasta el capítulo 20, verso 23. 18 hasta el 20, 23. Como siempre, hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Bueno, recordemos que venimos de la parashá Beshalá, que significa y envió. ¿Quién envió? El faraón. El faraón, una vez que han muerto los primogénitos de Egipto, hace que Israel se vaya, los envía a, según él, ¿verdad?, adorar al Eterno, pero realmente Israel va camino hacia la libertad para un viaje sin retorno. Dentro de las cosas que pudimos observar del estudio, pudimos ver eh, esa tremenda eh, apertura del mar conocido como el Yam Suf. Hablábamos del Yam Suf, que normalmente traducen como el Mar Rojo, pero en la escritura original de la Torah no dice Mar Rojo, dice Yam Suf, que significa el mar de las cañas o el mar de los juncos. Vimos la salida, el éxodo del pueblo de Israel saliendo de Misraín, saliendo del lugar de la esclavitud, del lugar de la estrechez, y el Todopoderoso iba acompañándoles en una nube y una columna de fuego. O sea, eso era parte de las manifestaciones del Todopoderoso, donde él, su presencia,
pues estaba en esa nube y en esa columna de fuego. Dentro de los primeros capítulos de este Éxodo, podemos ver cómo el pueblo de Israel empieza en una serie de murmuraciones en contra de Moisés y que realmente era en contra del Creador, porque recordemos que Moisés era servidor del Eterno. Él no era el que estaba haciendo las cosas, era el Todopoderoso. Él era un instrumento nada más en manos del Todopoderoso, del Eterno. Y entonces hablar en contra de Moisés era como si estuvieran hablando en contra de el Todopoderoso. El Todopoderoso hace llover el pan del cielo, el maná o el man, y instituye el Shabbat, el día de reposo. Todas estas cosas ocurrieron en la parashá Beshalá, en la parashá anterior. Ya ese video estará pronto para que usted pueda eh, estudiarlo juntamente con esta parashá del día de hoy. Bien, vamos a ir a la lectura del capítulo inicial. Visita de Jetro. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de haber sido enviada a su padre, y a sus dos hijos. El nombre de uno de ellos era Gersón, porque había dicho, forastero he sido en tierra ajena. Y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el Elohe de mis padres es mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, suegro de Moisés, llegó con los hijos y la mujer de éste a Moisés, en el desierto donde había acampado junto al monte de Elohim. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó, y se preguntaron el uno al otro por su salud y entraron en la tienda. Relató entonces Moisés a su suegro todo lo que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, todas las adversidades que le habían sobrevenido en el camino y cómo Adonai los había librado. Y se regocijó Jetro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Jetro exclamó, bendito sea Adonai, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de Egipto. Ahora sé que Adonai es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim y llegó a Jarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Adonai. Y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía para el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta ante ti desde la mañana hasta la tarde? Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Adonai. Cuando tiene un asunto, viene a mí y yo juzgo entre un hombre y su prójimo, y les doy a conocer los estatutos del Elohe y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no es bueno lo que tú haces, desfallecerás no solo tú, sino este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, te aconsejaré, y Adonai sea contigo. Representa tú al pueblo ante Adonai y lleva tú los asuntos ante Adonai y amonéstalos con los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer.
Pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Elohe, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. Y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo. Si haces tal cosa y Adonai así te lo ordena, entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Y obedeció Moisés a la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel y los puso por cabeza sobre el pueblo, por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decena, para juzgar al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto sencillo y el asunto difícil lo llevaban a Moisés. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, damos la bienvenida a todos los que se han incorporado a la reunión, al estudio. Baruch Hashem. Bueno, como les decía al principio, estamos en la parashá Yitro o Jetro, conocido como Jetro, Yitro o Yitro, y dice Yitro el Madianita. Parashá Yitro. Es muy, muy, muy interesante que esta parashá lleve el nombre de Yitro. ¿Y por qué es interesante, queridos hermanos? Es interesante que esta parashá lleve el nombre de Yitro porque Yitro no era del pueblo de Israel. No era del pueblo de Israel, sino que era una persona que tenía un vínculo con Moisés, pues era el suegro de Moisés, era el padre de Sépora, su esposa. Hay tres parashot o tres porciones de la Torá que llevan el nombre de personas que no eran del pueblo de Israel. Y la primera que nos encontramos es la parashá Noa o Noé. La segunda es esta parashá Yitro y la tercera es la parashá Balak. Estas primeras dos son parashot que son más bien corona para estas personas, tanto para Noah como para Yitro. En cambio, para Balak no. Balak, más bien lo que la parashá nos muestra es un revés lo que ha recibido, una derrota lo que ha recibido, porque Balak era una persona que quería pues destruir a Israel, cosa que no logró. Pero tanto Noah como Yitro son personajes importantes, como vamos a ver aquí en esta parashot, en esta parashá, y definitivamente que es un gran mérito el que Yitro o Jetro tenga una porción de la Torá con su nombre. Muy bien. Ahora, tengo aquí este pasaje de Job, capítulo 34, 19, que dice, es un pasaje de referencia, dice, pues cuanto menos aquel que no hace diferencia entre príncipes, está hablando del santo y bendito es. Pues cuanto menos aquel que no hace diferencia entre príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Y esto, por qué lo decimos? Precisamente porque hemos hablado de Jetro o Yitro, que era una persona que no era del pueblo de Israel. Pero aquí, con este pasaje de Job,
queremos mostrar que el Todopoderoso no rechaza a nadie que no sea de su pueblo. Vemos que el Todopoderoso no hace diferencia en ese sentido. Si hay una persona de bien, si hay una persona que quiere servir, que quiere allegarse al Todopoderoso, no importa si no nació en el seno del pueblo de Israel, el Todopoderoso lo recibe. El Todopoderoso le tiene, ¿verdad?, las puertas abiertas a todas aquellas personas que han decidido servir al Dios uno y único. Y Job lo dice, cuanto menos aquel que no hace diferencia, ni entre príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Todos, absolutamente todos, son obras de sus manos. Aquí en el verso 5 leemos, luego pues Yitro, suegro de Moshe, llegó con sus hijos, hijos de Moisés, y con su hija Séfora, donde estaba acampando el pueblo de Israel junto al Har Sinai, junto al monte Sinai. En el verso 6, Yetro se presenta y le dice, venido a ti con mi hija, con tus hijos, hasta este lugar. Y Moisés lo recibe, Moisés se postra delante de su suegro y lo recibe con honor, lo recibe con honor. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Levítico, Baicrá, capítulo 19, verso 32, que dice, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Elohim temerás, reverenciarás, yo el Eterno. Dice, delante de las canas te pondrás en pie. Y tengo acá este otro pasaje de Proverbios 16:31 que dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Moisés reconoce, reconoce a su suegro Jetro como una persona sabia, como una persona sabia que si bien es cierto en el pasado había sido una persona que desconocía el camino del Eterno, él viene acercándose al camino del Eterno y lo vamos a ver ahora con detalle. Y Moisés lo recibe a él y él lo recibe con honor, se postra delante de su suegro y le da esa bienvenida al campamento de Israel. Entonces, esto es una lección para todos nosotros, una lección de vida, donde definitivamente que cada uno de nosotros tenemos que ser personas que respeten, seamos respetuosas de aquellas personas que son personas mayores, porque tal vez alguien podría decir, bueno, yo trabajo con una persona que tiene el mismo cargo que yo, o sea, estamos, podríamos decir, en igualdad de condiciones, pero esta persona es una persona mucho mayor. Por lo tanto, aunque estén en igualdad de condiciones, tengan el mismo mandato, si estuviéramos hablando en una empresa, pues esa otra persona menor
tiene que ver a la otra persona que es mayor de edad, ¿verdad? Y verla con honra, a pesar de que tengan la misma posición. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que poner en práctica. Sobre todo, saber honrar a aquellas personas que son personas con sabiduría. Como dice acá, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia, porque podemos encontrarnos, digamos, personas mayores, pero que tal vez estas personas ni son sabias, ni tampoco son de un buen testimonio. Y entonces, bueno, les respetamos por ser mayores, pero no es lo mismo cuando usted honra a una persona que es una persona sabia y que es una persona que va en el camino de la rectitud, en el camino de la justicia. Y cuando hablamos del camino de la justicia, estamos hablando de una persona que practica lo que es correcto, que es una persona que teme al Eterno, porque eso es parte de una persona que practica la justicia, porque es de una persona que practica la justicia el temer a su Creador. Así que es una lección de vida para todos. En el verso 8 dice, relató Moshe a su suegro todo lo que había hecho el Eterno a Faraón, a los egipcios, y cómo el Todopoderoso se había manifestado. Y aquí tenemos otra lección también. Porque sí, nos vamos a encontrar personas que tal vez no te quieran en el camino, que tal vez no te deseen el bien, pero cuando esta persona venga el mal sobre ella, tú no te alegres. Dice Proverbios 24:17. Cuando cayera tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Ok? Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezares, no se alegre tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar que podríamos estar en el lugar de esa persona. Toda persona que quiere caminar en el camino de la justicia tiene que tratar a los demás como le gustaría que lo trataran a uno. Y por supuesto que a ninguno de nosotros nos gustaría que en un momento, en una circunstancia de adversidad, alguien pueda reírse de lo que nosotros estemos pasando, que el Eterno no lo permita. Pero de la misma manera nosotros debemos de ser con los demás y practicar siempre la justicia y no alegrarnos, como dicen, del mal ajeno. En el verso 9 dice, Yitro se alegró de todo el bien que el Eterno había hecho y dijo, bendito sea Adonai que os ha librado de mano del faraón. Ahora reconozco, dice el verso 11, es muy importante, dice, ahora reconozco que Adonai es más grande que todos los dioses. Entonces, aquí hay algo muy importante que tenemos que ver, y es el hecho de que él era una persona que era no monoteísta, era politeísta, era una persona que creía en muchos dioses. Ahora, esas traducciones que hablan del sacerdote de Madián, no necesariamente era un sacerdote, porque, digamos, esa palabra de sacerdote podríamos usarla únicamente para aquellos que hacen ese servicio para el santo y bendito es, para el Dios uno y único. En este caso era una persona importante, era un príncipe de Madián, era un sheikh, era como una persona, como un dirigente de Madián, ¿verdad? Pero hay traducciones que traducen como sacerdote de Madián. Pero como podemos ver, el verso 11 nos permite dejar claro que Yitro era una persona que creía en muchos dioses, pero llega a entender que incluso
el Eterno era el más grande de todos. Ya llegará el momento en su convencimiento de saber que todo lo que él creía no era cierto, que esos dioses a los que él tal vez rendía culto no existían y solamente existe el Dios uno y único, que es al que usted y yo servimos. A través de esa verajá, de esa bendición de Yitro, que dijo, bendito sea Adonai, que os libró de la mano de Faraón, acostumbramos a bendecir al Todopoderoso. Por eso usted se encuentra que cuando decimos algo de alguna de las obras del Todopoderoso, de alguno de los portentos del Todopoderoso, o que algo, ¿verdad?, que te ha ocurrido en tu vida, normalmente decimos Baruch Hashem, ¿verdad? Hashem, que significa el nombre, refiriéndonos al nombre del Todopoderoso. Y entonces, de ahí viene esa tradición de bendecir al Todopoderoso. Esa tradición de decir Baruch Hashem o Baruch Adonai. Entonces, de ahí hemos aprendido, y como podemos ver, cuántas cosas se ha aprendido de un hombre que era un hombre de las naciones, que era un hombre que no había nacido en el seno del pueblo de Israel, y vemos cómo aquí aprendemos tanto de este hombre y nos damos cuenta que el Todopoderoso a todos, a todos, a toda su creación, nos tiene las puertas abiertas para que podamos servirle, para que podamos amar su nombre, para que podamos servir su nombre. Así que vemos que gran mérito, ¿verdad? El de Yitro en esta porción. Y aquí algunos pasajes donde vemos que el Dios al que servimos es el Dios uno y único, como dice Oseas 13:4. Tú no conoces a otro Dios, ni tienes otro Salvador fuera de mí. No conoces otro Dios, ni tienes otro Salvador fuera de mí. Como pueden ver, ¿verdad? Como pueden ver, entonces estamos hablando que el Todopoderoso es único y el único que salva es el Todopoderoso. También tenemos Deuteronomio 4:39 que dice, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra y que no hay otro. Y esa es el camino, ese es el camino donde todas las naciones tienen que llegar. También está escrito, en aquel día el Eterno será uno y uno será su nombre. Entonces todos los Baales, todos los dioses en los que las personas han creído, las personas dejarán de creer en eso y creerán en el Dios uno y único también, ¿verdad? Como dice el profeta Zacarías. Como tú, no hay otro Dios, no hay otro Dios fuera de ti. Baruch Hashem. En el verso 12 dice, y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Elohim, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel, y comieron con el suegro de Moisés. Entonces, era la primera vez que Yitro presentaba ofrendas, corbán, corbanot, delante del santo y bendito es. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo se regocijó, porque eso
eso tiene que ser algo que haya en cada uno de nosotros. Cuando una persona abandona la idolatría, cuando una persona se vuelve al Todopoderoso, cuando se vuelve al Dios uno y único, cuando se vuelve al Dios de Israel, entonces todos nos alegramos, todos nos gozamos de ver a esa persona que ha dejado atrás el camino de la idolatría y que se ha vuelto al Todopoderoso. Y entonces todos se regocijaron con Itro, no solamente reverenciaron las canas, sino también el hecho de que él empezara a venir a este camino, a esta verdad del Dios uno y único, del Dios de Israel. Y aquí, como les decía, del profeta Zacarías, tenemos este pasaje de Zacarías, un pasaje precioso, el capítulo 8, verso 23, que dice, así dice el Eterno de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán al vestido de un judío, de un hijo de Israel, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que el Eterno está con vosotros. Y sí, hoy en día hay muchas religiones, hay muchas personas, ¿verdad?, que creen tener la revelación del Todopoderoso, pero es la revelación que el Todopoderoso le ha dado a un pueblo, porque esto no es que el Todopoderoso escogió una religión, no, esto es una revelación nacional, es la revelación a un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y esta palabra que estamos viendo, este pasaje de Zacarías, es un pasaje profético que esperamos ver muy pronto, así como el profeta Habacuc que dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, así como las aguas cubren la mar, que podamos ver a todas las naciones dándose cuenta que esto no es cuestión de religiones, que esto es cuestión de que el Todopoderoso escogió una nación para hacer luz para todos los pueblos y que son, ¿verdad?, ellos los que han recibido los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso para que sean conocidos en medio de las naciones. Y aquí, muy interesante, quiero hablar de esto porque escuchamos de sacrificios, de holocaustos, y entonces, ¿cuál es la razón de ofrecer un holocausto o un sacrificio al Todopoderoso? Y hay personas que tienen un, una idea errónea, porque si nos ponemos a ver aquí, eh, Jetro no está ofreciendo un sacrificio para perdón de pecados, está ofreciendo un sacrificio, un corbán eh, para, eh, para bendecir al Todopoderoso. Esto se podría decir que es un corbán este, de Shelamín, o sea, una ofrenda de paz, donde no se está pidiendo, digamos, otra cosa, sino que es por alegría, una ofrenda de alegría, de bendecir al Todopoderoso. Y entonces aquí en la parte de abajo, como puede ver en esta imagen, dice corbán, ¿ok? ¿Qué es corbán? Corbán, dice, deriva de la raíz hebrea karab. Karab, ¿qué significa venir o acercarse? Dice más abajo, algo similar a la palabra latina. Latina es latín, ¿ok? El idioma latín. De la palabra sacrificium o sacrum, que dice que es hacer algo sagrado. Pero con respecto a las ofrendas, a los corbán, a los corbanot, cuando alguien ofrece esa ofrenda al Todopoderoso, esto sencillamente es un medio, un instrumento para acercarse al Todopoderoso. Porque hay algunas personas que tienen la idea errónea de que al Todopoderoso se le puede engañar y que alguien viene y entonces ofrece un corbán, ofrece un sacrificio,
ofrece un holocausto y el Todopoderoso, claro, como está recibiendo un sacrificio, un holocausto, está en la obligación de perdonar los pecados de aquella persona. Totalmente equivocado. Esto de los corbanot, sencillamente es un instrumento para acercarse al Todopoderoso. Por ejemplo, cuando alguien quiere ofrecer una disculpa a alguien, ¿qué hace normalmente? Normalmente, pues puede ofrecer un obsequio. Puede ser, digamos, algo que a aquella persona le guste y entonces ofrece este obsequio de manera de poder acercarse a esa persona. O sea, esto es solamente, ¿verdad? Un ejemplo, guardando totalmente la distancia, pero en el caso del Todopoderoso es la forma de que uno pueda o podía acercarse al Todopoderoso para entonces entablar eh, pues esa relación o ese acercamiento y entonces la persona entregaba esta ofrenda delante del Todopoderoso esperando que el Todopoderoso viera con buenos ojos ese regalo, esa ofrenda, pero lo importante era la Kavaná, la Teshuvá, ¿ok? La Kavaná va muy acompañada de la Teshuvá. ¿Y qué es Kavaná y qué es Teshuvá? La Kavaná sencillamente es la intención del corazón, por lo que la persona ofrecía. Entonces aquí vemos a Itro que su Kavaná, ¿cuál es la intención? La intención es gozarse. La intención es decirle al Todopoderoso cuán grande es. Te mereces esto y mucho más. Esa es la Kavaná. Aquí no estamos haciendo, aquí esto no es una ofrenda de arrepentimiento cuando una persona ha cometido una falta y entonces iba delante del Todopoderoso tratando de acercarse a él, ofrecía este holocausto, pero su cabana iba ligada a la teshuvá, que era el arrepentimiento por aquella falta cometida. Eso es lo que el Todopoderoso miraba. La ofrenda era un instrumento para acercarse al Todopoderoso, pero lo que el Todopoderoso miraba era el corazón de esa persona, si realmente estaba completamente arrepentido de aquella falta que había cometido delante del Todopoderoso. En el verso 19, vemos aquí que Yitro ve el servicio que está haciendo Moshe, donde viene él, ¿verdad? Y está delante del pueblo y el pueblo viene con diferentes circunstancias y situaciones, con situaciones, eh, digamos, entre los hermanos, para que entonces se pudiera hacer este arbitraje. Eso venían delante de Moisés para hacer un arbitraje donde presentaban su querella, presentaban la situación y entonces Moisés daba una respuesta al pueblo, ya fuese de algo que ya él hubiese tenido la experiencia de que había ocurrido, o si no, presentaba el caso delante del Todopoderoso si no sabía qué hacer y pedía el consejo del Todopoderoso qué se tenía que hacer en esa situación. Pero cuando Yitro ve que era un pueblo, era una multitud de miles, de cientos de miles de personas, porque recordaremos que más adelante, cuando vemos los censos que se realizan, vemos que solamente las personas que podían salir a la batalla eran más de 600,000 almas y no se contaban ni a los ancianos, ni a las ancianas, por supuesto, ni a los niños, ni a las niñas, ni a las mujeres, ni a los bebés, solamente, ¿verdad? Las personas de 20 años para arriba que podían salir a la batalla y eran 600 y pico mil almas. Por lo tanto, imagínense si sumamos todos los demás. Entonces, todo ese pueblo,
venía a veces delante de Moisés a pedir dirección y consejo de qué hacer en alguna situación. Y entonces, cuando Moisés no sabía, tenía que ir y consultar con el Todopoderoso. Pero vemos que Yitro le dice, no, estás haciendo mal. Aquí tú vas a decaer y el pueblo también, porque no puede ser posible. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Entonces se le da el consejo y le dice en el verso 21, elige dentro del pueblo hombres capaces, temerosos del Eterno, hombres fieles, incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, para que ellos vean los asuntos y cuando hubiera un asunto muy difícil que ellos no pudieran resolver, te lo traen a ti. Entonces vemos este consejo sabio que le da su suegro Yitro. Y traemos este pasaje de referencia de Proverbios 11:14 que dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y lo extraordinario de esto es que volvemos nuevamente, Yitro, un hombre de las naciones. Un hombre de las naciones que viene y que ha recibido sabiduría del Todopoderoso y comparte esa sabiduría con Moisés y le dice, haz de esta manera. Y así lo hizo. Y fue prosperado, ¿verdad? En esa situación. Y entonces, por supuesto, es importante. Es importante cuando podemos escuchar un consejo sabio. Claro, tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Con quién hablamos, a quién prestamos atención. Y en este caso, pues, Yitro era una persona sabia, una persona eh, sabia que hizo muchas cosas muy buenas para el pueblo de Israel. Así que muy importante también que cuando tengamos alguna duda, algo, podamos buscar a una persona sabia que nos pueda ayudar, nos pueda escuchar. También tenemos este pasaje de Samuel 12:24, primera, que dice, pero los exhorto a temer al Eterno. Recordamos que la palabra Señor traducen normalmente esta palabra Señor en mayúscula cuando en el texto original aparece el nombre personal del Todopoderoso, el nombre de las cuatro letras del tetragramatón. Y entonces sabemos que está hablando del Dios uno y único, del santo y bendito es. Y dice, los exhorto a servirle fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que él ha hecho a favor de ustedes. Por supuesto, sabemos todo lo que el Todopoderoso ha hecho por el pueblo de Israel y también lo que hace por cada uno de nosotros todos los días. Aquí tenemos otro pasaje de referencia, el Salmo 100, verso 2, que dice, sirvan al Eterno con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Y esto también es importante. Uno sirve al Eterno con alegría, con sinja, como dice nuestro hermano Froilán. Servimos con alegría, con regocijo, no como algunas personas que uno los ve ahí, ¿verdad? Que tal vez eh, les pesa servir al Todopoderoso. Eso no es así. No tiene que servir con alegría al Todopoderoso. Tiene que venir con regocijo a servir al Todopoderoso. Lo hacemos con alegría. ¿Por qué? Porque sabemos a quién estamos sirviendo y que Él se merece absolutamente todo. Todo. Entonces hay que servirlo con alegría. El servir al Eterno es el servir al Dios uno y único,
No es algo que sea eh, algo doloroso o algo, eh, no sé, malo. Al contrario, es un honor servir al Santo y Bendito, servir al Todopoderoso, que el Todopoderoso te haya permitido llegar al camino de la emuná, de la fe, del camino de la Torá y que puedas servirlo con alegría. Sirvan al Eterno con temor y alégrense con temblor. Bien, vamos al capítulo 19, Baruch Hashem. Israel en Sinai. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. Habían partido de Refidim y llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Adonai lo había llamado desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros mismos visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Eterno ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Eterno. Y el Eterno dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en el espesor de la nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean en ti siempre. Y Moisés declaró al Eterno las palabras del pueblo. Entonces el Eterno dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Eterno descenderá sobre el monte Sinai ante los ojos de todo el pueblo. Y marcarás límite alrededor del pueblo, diciendo, guardaos vosotros de subir al monte o de tocar sus estribaciones. Cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto. No lo tocará mano alguna, pues ciertamente será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando resuene prolongadamente la corneta, ellos subirán al monte. Entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Luego dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos, y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido del chofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim, y se ubicaron en la parte baja del monte. Todo el monte Sinai humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido del chofar se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba, y Elohim le respondía con el trueno. El Eterno descendió sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Luego dijo el Eterno a Moisés, baja, advierte al pueblo, no sea que irrumpan hacia el Eterno para observar y caigan muchos de ellos. Y santifíquense también los sacerdotes que se acercan al Eterno, para que el Eterno no haga estragos entre ellos. Y Moisés dijo al Eterno, el pueblo no podrá subir al monte Sinai,
porque tú nos has advertido diciendo, delimita el monte y santifícalo. Y el Eterno le dijo, anda, baja, luego subirás, anda, baja, luego subirás tú y a Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir ante el Eterno, no sea que haga estrago en ellos. Y bajó Moisés al pueblo y habló con ellos. Baruch Hachim. Baruch Hashem. Muy bien. Prestamos atención a este primer verso. Dice, al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de el Sinaí. Vemos que dice los hijos de Israel. Aquí, en el verso 2, dice, y partieron de Redifín y llegaron al desierto del Sinaí, e Israel acampó ahí en el desierto frente al monte. Si usted puede ver acá, dice que llegó al desierto del Sinaí e Israel acampó. Antes vimos los hijos de Israel. Y aquí vemos a solamente Israel, como si estuviera hablando de una persona nada más. ¿Cuál es la razón? Bueno, dicen los sabios que la razón es que hubo mucho tiempo, hubo muchos momentos en que Israel era un pueblo que no se había unido, sino que había como una fricción donde habían diferentes posiciones. Si bien es cierto, en el judaísmo se dice cuando hay dos judíos hay tres opiniones. Pero aquí, cuando llegan al Har Sinai, al monte Sinaí, el pueblo de Israel se convierte en una unidad, en uno solo. Aquí entienden que tienen que ser uno. Y cuando el Todopoderoso entrega la Torá, todos al unísono dicen, vamos a hacerlo, cumpliremos con ello. Y entonces es importante que todos estemos siempre unidos. El pueblo de Israel tiene esa posición y esa idea, que cuando uno falla, todos han fallado, porque se ven como un todo, como uno solo. Y aquí vemos, y voy a devolverme para que usted lo note, dice, al tercer mes de haber salido, los hijos de Israel. Aquí pudiera haberse repetido de la misma manera. Y llegaron al desierto del Sinaí los hijos de Israel, pero dice, Israel acampó ahí en el desierto frente al monte. Entonces nos habla de la unidad. El pueblo estaba en un solo espíritu, unidos en ese momento para recibir la Torá, para recibir los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Y después leemos acá, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice el santo y bendito, ustedes serán mi especial tesoro de entre todas las naciones. Y me seréis un reino de Coanim y de gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este salmo, un pasaje de referencia, lo analizamos en la Parashá Beshalá también, Salmo 32:8. Dice, el Eterno dice, yo te instruiré, te mostraré el camino por donde debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. Y aquí tenemos cuatro aspectos. Número uno, recibir la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? La Torá. Torá significa instrucción. Número uno, recibir la Torá. Número dos, dice que Él nos mostrará el camino. Número tres, recibir el consejo del Todopoderoso. Y entonces, cuando nosotros nos dejamos instruir, cuando nosotros vamos por el camino del Eterno, que es el camino de la Torá, cuando escuchamos sus consejos, entonces nosotros recibimos su protección y su bendición. Porque dice, yo te instruiré, te mostraré el camino y te daré consejos y dice, velaré por ti. O sea, cuidará de ti. Si quieres que el Todopoderoso cuide de ti, entonces recibe su instrucción, ve por el camino que Él te pide, escucha su consejo y Él cuidará de ti. Otro pasaje de referencia de Barín, capítulo 5, verso 33. Sigan por el camino del Eterno, el camino que el Eterno les ha trazado. ¿Para qué? Para que vivan, para que prosperen y para que disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Ahora, ¿se circunscribe nada más para Israel? No. Donde hay un servidor del Dios Altísimo, donde hay un hijo del Altísimo, también puede recibir la verajá, la bendición del Todopoderoso. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir el camino del Todopoderoso. El camino que el Todopoderoso, ¿cuál es el camino del Todopoderoso? El camino de la Torah, el camino de la instrucción, el camino de los preceptos, de los mandamientos del Todopoderoso. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el desenlace de esto? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Qué vas a obtener de ello? Vida, prosperidad, larga vida. Eso es lo que el Todopoderoso quiere para cada uno de nosotros. Salmo 147, verso 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob y sus leyes y sus decretos a Israel. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus leyes y sus decretos a Israel. Recordemos que el Todopoderoso, en muchas oportunidades lo vemos a través de la Torá, donde el Todopoderoso dice, habla de Jacob y habla de Israel. Cuando se habla de Israel, se habla de Jacob, y cuando se habla de Jacob, se habla de Israel. Y aquí dice el Todopoderoso que le ha manifestado sus palabras a Jacob, sus leyes y decretos a Israel. Aquí no está hablando el Todopoderoso de ninguna religión. Aquí está hablando el Todopoderoso, como les decía ahora, de una revelación nacional. La revelación que fue dada al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Esto no tiene nada que ver con otras religiones que han inventado los hombres, que han creado, sino que el Todopoderoso escogió al pueblo de Israel. Y como vamos a ver más adelante, ahora, por ejemplo, este salmo no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, sus preceptos y sus mandamientos, dice el Todopoderoso, ellos no los conocen. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Como ve,
La revelación es una revelación nacional, es una revelación de un pueblo, no tiene nada que ver una religión, no, es un pueblo que ha recibido los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso para que ellos puedan compartirlo con todas las naciones. Isaías 44:8, otro pasaje de referencia, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te dije antes de lo que estaba por venir? Luego vosotros sois mis testigos, dice el santo y bendito, que no hay Dios sino yo y que no hay fuerte que yo no conozca. Quien tiene la revelación es el pueblo de Israel. Desde la antigüedad el Todopoderoso se le manifestó. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de Coanín, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los Bene Israel. Estas son las palabras que dirás a los Bene Israel. Esto significa, ¿verdad? Que esto es para todos, ¿ok? No para una persona en especial. Dice, es para todos los hijos de Israel. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. He escuchado personas fuera de la perspectiva del pueblo de Israel diciendo que ellos son una nación santa, real sacerdocio. Así dicen. Lo interesante de esto es que son personas que practican la idolatría, que son politeístas, creen en varios dioses. Aparte de eso, practican toda clase de festividades paganas o fiestas paganas. Y a pesar de ello, dicen que son una nación santa y que son un reino de sacerdotes. Lastimosamente, no es verdad. Lo que pasa es que sus líderes les han hecho creer eso. Les han hecho creer eso, pero eso no es así. El Todopoderoso eso lo estableció para su pueblo Israel. Claro que las demás naciones están invitadas a seguir el camino de la Torá, pero los textos hablan del pueblo de Israel. Ahora, Joanim, bueno, vemos aquí que todavía Aarón, por supuesto, no ha sido ordenado como sumo sacerdote. Y por lo tanto, los descendientes de Aarón serían los sacerdotes. Pero aquí el Todopoderoso habla de unos Coanim. Hoy en día, pues sabemos que los Coanim son los descendientes de Aarón. Porque hay otras personas que llaman sacerdotes a otro tipo de personas, de religiones, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Y aún así los llaman sacerdotes. Pero los Coanim son descendientes de Aarón. En este momento no, porque todavía el Todopoderoso no ha instituido a los Coanim, a los descendientes de Aarón, pero ellos sí son los que el Todopoderoso ha llamado para su servicio como sacerdotes. Podríamos decir que tal vez en ese momento el Todopoderoso había escogido, ¿verdad? La Torah no lo menciona, pero el Todopoderoso pudo haber escogido algunas personas para que hicieran esas funciones en ese momento como Kohanim, como sacerdotes. No establecido como posteriormente, lo vamos a ver, cuando el Todopoderoso escoge a Aarón como sumo sacerdote, a sus hijos como sacerdotes también, pero aquí la Torah nos menciona que parece que ya habían unas personas que el Todopoderoso ya había designado como tal. Ahora, cuando hablamos de santidad, porque el Todopoderoso dice, me serán una nación santa. ¿Qué significa santa? ¿Qué es santo? Aquí le explico en esta imagen
Dice, la raíz Kadash quiere decir dedicado o apartado para, entregado a, separado para o designado para. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Kadosh, es una persona que ha sido dedicado, apartado y separado para el servicio divino y que no tiene ninguna similitud con otra cosa que pueda haber. Cuando me refiero a eso, por ejemplo, hay mucha diferencia entre el sacerdocio arónico y lo que hoy en día llaman sacerdotes. Hay del cielo a la tierra nada más la diferencia. Son personas que realmente han sido separadas, apartadas y entregadas para el servicio divino. Y son personas que a través de ese llamado que han recibido de parte del Todopoderoso pueden estar en su presencia. Una persona que realmente es sacerdote del Dios Altísimo puede servir al Dios Altísimo. Una persona que no es sacerdote no puede estar en la presencia del Todopoderoso. Sería un riesgo para su vida. Si la Shejinah, la presencia divina, estuviera en un lugar y esa persona así se hiciera llamar sacerdote y se presentara delante del santo y bendito es. Recordaremos lo que pasó con los hijos de Aarón, ¿verdad? Más adelante, que ofrecieron fuego extraño delante del Todopoderoso, algo que el Todopoderoso no les había pedido y, bueno, fueron consumidos por el fuego. Muy bien. Entonces, Kadosh es algo separado, apartado para el servicio divino. ¿Cómo lo es el pueblo de Israel? Dice raíz Kadash, que quiere decir ser dedicado o apartado, entregado, separado para o designado para el servicio al Todopoderoso. Aquí le voy a mostrar algo porque la palabra Kadosh es muy diferente a la palabra Badal. Porque, por ejemplo, en el libro de Génesis nos encontramos y dice, cuando el Eterno hizo separación entre la luz y las tinieblas, entre las aguas y las aguas, y entre el día y la noche, utilizó la palabra Badal para separar o apartar, diferenciar o excluir, pero no usó la palabra Kadosh, que es totalmente diferente, porque aquí estamos hablando de una diferencia diferente o una separación diferente, porque esto de lo que estamos hablando es de una situación de índole natural y lo otro es de índole espiritual. En el verso 8 dice, respondió todo el pueblo al unísono, uno, y dijeron todo lo que ha hablado Adonai, haremos. Y llevó Moshe las palabras del pueblo ante el Eterno. Y en el verso 9, el Todopoderoso le dijo a Moisés, he aquí que voy a venir yo en la nube y que todo el mundo escuche cuando yo hablo contigo, para que todos crean en ti también. Y por supuesto, definitivamente que no ha habido ni habrá un profeta más grande que Moisés, que recibió del Todopoderoso sus preceptos y al que el Todopoderoso decía, yo hablo con él cara a cara. Y nunca más se levantó, dice Devarim 34:10, un profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Eterno cara a cara. Y descendió Moshe desde la montaña hacia el pueblo, preparó al pueblo y ellos lavaron sus vestimentas y dijo al pueblo, estad preparado durante los 3 días, no os acerquéis a mujer. ¿Qué significa esto? Porque alguien podría decir, pero ¿qué es esto? No acerquéis a mujer. ¿A qué se refiere? ¿Que la mujer es dañina? ¿Que tiene algo malo? No, 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 no. Se refiere, digamos, a que no fueran a tener
un acto carnal, ¿ok? Un acto carnal, o sea, que no fueran, ¿verdad? Y tuvieran un acto sexual, ¿ok? Porque ellos estaban preparando para estar delante de la presencia del Todopoderoso. Entonces, para que ellos pudieran llegar, ¿verdad? Totalmente, diríamos, con una limpieza ritual. O sea, con tal vez aquí, digamos, ellos, no sé si utilizaban en ese tiempo alguna migbe, pero bueno, ellos se bañaban, por supuesto, se lavaban, se bañaban y entonces lavaban sus vestiduras y se presentaban, ¿verdad? Así delante del Todopoderoso. Pero esto se refiere a que no tuvieran, ¿verdad? Relaciones. Y ocurrió que al tercer día, que al entrar la mañana hubo truenos y relámpagos y nubes espesas sobre la montaña, y un sonido de trompeta de shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en campamento. Porque la gente pensó, cuando escucharon, recordemos que la escritura dice que el Todopoderoso tiene, digamos, su voz es como el sonido de muchas aguas, como es un estruendo de muchas aguas. Entonces, la tierra tembló, había una presencia, había algo extraordinario que nunca ha habido en la tierra, nunca, que incluso se cree que en la montaña, el Har Sinai, esa montaña que no se sabe con exactitud, ¿verdad? Algunos no saben cuál realmente es la montaña, pero se cree que es una montaña y que su pico, su parte más alta, está oscura debido a que ahí estuvo la presencia del Todopoderoso y hubo fuego en la cúspide del monte Sinaí. Y en el verso 21 dijo Adonai, baja y advierte al pueblo que no derriben los límites para que no caigan, ¿verdad? Para que no mueran. En el verso 22, y también los Coanim que se llegan al Eterno se santifiquen para que no haya estragos en medio de ellos. Muy bien, vamos al capítulo 20 y último para ya ir terminando. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, Yo soy Adonai tu Elohe, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Adonai tu Elohe, Elohe celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohe en vano, porque Adonai no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohe. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Elohe te da. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos, y el sonido del chofar y el monte que humeaba.
Y viéndolo el pueblo, se estremecieron y se mantuvieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable el Eterno con nosotros, no sea que muramos. Y dijo Moisés al pueblo, no temáis, pues para probaros ha venido el Eterno a fin de que el temor a él esté ante vosotros, de modo que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo en pie a lo lejos mientras Moisés se acercaba a la densa nube, allí donde estaba el Eterno. Y el Eterno dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde los cielos. No haréis de mí dioses de plata, ni os fabricaréis dioses de oro. Amén. Baruch Hashem. Muy bien, aquí vamos a ver lo que normalmente se conocen como los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Algunos consideran que es el resumen, ¿verdad?, de todos los preceptos y todos los mandamientos. Está aquí resumido. Leemos, dice, cuando Dios entregó la Torá a Israel, estaba estableciendo un contrato matrimonial. En el pueblo de Israel se conoce un contrato que se hace cuando las personas se casan, se llena un contrato que se llama Ketubá. Y esta Ketubá es la representación de los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. El libro del pacto. Matrimonio es el pacto que Moisés escribió en el monte Sinaí. El libro del pacto delineaba las obligaciones que debía cumplir el Eterno e Israel, tal como la Ketubá describe las obligaciones entre el marido y la mujer. ¿Ok? Es un símil. Bien, aquí vamos a escuchar. Este es un video. Vamos a verlo.
לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עת שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד בית רעך, בעבדו, באמתו, בשורו, בחמורו, וכל אשר לרעך. Muy bien. Vimos en este video cómo hubiese sido la entrega de los preceptos y los mandamientos en el Har Sinaí, donde había estruendos y rayos y temblor, era algo tremendo, y la gente tenía miedo, la gente tenía susto, pensaban que era que se iba a acabar el mundo en ese momento. Y aquí tenemos un pasaje de referencia que dice, y a los extranjeros que se han unido al Eterno para servirle, para amar el nombre del Eterno y adorarlo, y a todos los que observan el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. ¿Qué es lo que ofrece el Todopoderoso? Que todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Israel, pero que aman al Todopoderoso, que quieren servirlo, el Todopoderoso le abre, como hemos dicho desde el principio, más estamos aquí, ¿verdad? Estudiando la Parashá Yitro, que era alguien que no era del pueblo de Israel. Vemos cómo el Todopoderoso abre sus puertas para que todos le sirvan. Y dice el Todopoderoso, y los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en la casa de oración, sus holocaustos, sus corbán, sus corbanot serán aceptos sobre mi altar, porque dice que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y aquí vemos cómo empiezan a aparecer los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. En el verso 1, yo soy el Señor tu Elohim, que te saqué de la esclavitud. Dice, yo, tu Elohim, te saqué de Egipto, no conocerás a otro Dios fuera de mí, pues yo soy tu único Salvador. Eso es Oseas 13:4, un pasaje de referencia. Él es el único que salva. Dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. Aquí lo vemos también ratificado con Isaías 43:10, donde dice, vosotros sois mis testigos, declara el Eterno, mi siervo a quien yo he escogido, para que conozcáis, creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. O sea, no hay otro. No hay dos, tres, cuatro, no. Solamente hay un Dios, Dios uno y único, y que no es un ser humano. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano, porque el Eterno no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. Aquí tenemos otra forma de leerlo, donde dice, no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Y esto es algo muy malo que hoy en día vemos. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos personas que toman el nombre del Todopoderoso y no le dan el respeto. No tienen respeto por el nombre del Todopoderoso. No tienen temor por usar el nombre del Todopoderoso. Aquí vemos un taller de motos, donde toman el nombre del Todopoderoso, aquí como podemos ver aquí al lado izquierda, en hebreo, incluso en hebreo, aquí está escrito en hebreo, sí, Elohim, y lo usan como una valla publicitaria. Esto es no temer y tomar el nombre del Eterno en vano. Ahora, no estamos hablando del nombre del tetragramatón, sí, es cierto, pero son nombres del Todopoderoso, son nombres que hablan de sus atributos, por lo tanto no se deben de tomar, y mucho menos para ponerlos como una valla publicitaria. O aquí muebles y diseños
Aquí lo vemos nuevamente. Claro que las personas que hacen esto, ¿verdad? Son personas que son cristianas en su mayoría. Por ejemplo, vemos aquí El Shaddai, Panadería El Shaddai, Centro Naturista El Shaddai, Chiles Secos El Shaddai, y utilizan un pasaje de Yoshua, capítulo 1, verso 9. Aquí, vean, presentación de negocios, Elión, que significa altísimo, también el nombre del Todopoderoso. Aquí, instalación de cámaras, el Altísimo, Elión. Entonces, como podemos ver, estas personas utilizando el nombre del Eterno sin el respeto debido. Terrible, definitivamente. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Eterno, no tendré por inocente a quien que se atreva a usar mi nombre en falso, o sea, mi nombre sin el temor, sin la reverencia correcta. En el verso 8 a 10 dice, acuérdate del Shabbat para consagrarlo. El Shabbat parece sábado, dices, pareciera la palabra sábado. Sí, es el sábado, pero Shabbat significa reposo. Y lo que el Todopoderoso quiere es que así como Él descansó y reposó de toda la obra de sus manos, como dice Génesis, Él quiere que nosotros también sigamos su ejemplo. El Shabbat ha sido consagrado, apartado, separado de los demás días, porque este es un día diferente, es un día especial, es un día que se dedica al Todopoderoso. Aquí quiero hacer mención, aquí quiero hacer mención, esto es un sitio católico. Así Prensa es un grupo de una organización católica. Y aquí vemos los mandamientos, ¿verdad?, que aparecen en lo que conocen catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica. Y como podemos ver, los mandamientos son totalmente diferentes. El cuarto mandamiento, que es recuerda el Shabbat para santificarlo, aparece honra a tu padre y a tu madre. El tercer mandamiento, santificar las fiestas. ¿De qué están hablando? No sabemos. El sexto mandamiento dice, no cometerás actos impuros. Y como podemos ver, totalmente desfasado, totalmente incorrecto, pero esto es lo que enseñan. Eso es lo que enseñan en la Iglesia Católica. Isaías 66:23 dice, y sucederá que, y esto es una palabra profética, esto es una palabra para el futuro, donde dice el profeta Isaías que vendrá, dice, de luna nueva a luna nueva y de sábado en sábado o de día de reposo en día de reposo, dice, vendrá toda carne para adorar delante de mí, dice el Todopoderoso. No hay otro día para adoración y no es que algunos están adorando hoy en otro día y que posteriormente se va a cambiar. No, el Todopoderoso no cambia. Como dice el libro de Números. Asimismo, respecto a los hijos de la tierra extraña que se unen al Eterno, un pasaje de referencia, para asistirle, para amar el nombre del Eterno, para ser sus siervos suyos, todo aquel que guarda el Shabbat para no profanarlo y atiende mi pacto, yo también los traeré a mi santo monte y los haré gozosos en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y precisamente ese monte es esto que estamos viendo acá, el monte Moria, ¿ok? Donde estaba el sagrado templo. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el eterno tu Elohim. Otro de los preceptos. No cometerás homicidio, no cometer homicidio, porque mucha gente dice no matarás. No, es no asesinar, no cometer homicidio. No incurras en adulterio, no robes ni prestes falso testimonio contra tu prójimo.
Y dijo Moshe al pueblo, no temáis, ya que para elevaros se ha manifestado Elohim y para que este temor a él esté, ¿verdad? En ustedes, en vuestra presencia, para que no vayáis a errar. O sea, aquello fue algo que marcó la vida de estas personas y que hoy, de generación en generación, se ha ido transmitiendo ese acontecimiento. En el verso 22 dice, mas si altar de piedras hicieres para mí, no lo esculpas, ya que tu espada habrás de blandir sobre ella cada piedra y la habrás profanado. Y si no habrás de ascender por grada sobre mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Imagínese que el Todopoderoso le decía a los coanín, a los sacerdotes, a todos aquellos que servían, que cuando fueran al altar, ¿verdad? No subieran por gradas, sino que fuera una rampa para que entonces no se viera su desnudez. ¿Ok? Vemos ese detalle. Primera de Reyes dice 6:7, y la casa en su construcción fue edificada de piedras labradas ya en la cantería, de manera que ni martillo, ni hachas, ni ningún instrumento de hierro se dejó ir en la casa mientras se estaba edificando. No hay nada en toda la creación que esté oculto al Eterno, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. O sea, refiriéndose no solamente al aspecto físico, sino al aspecto espiritual. Conclusiones. Bueno, como pudimos ver, ¿verdad? Yitro, la parashá Yitro, una persona que no era del seno del pueblo de Israel, lleva esta porción su nombre. Por lo tanto, todos están invitados a servir al Eterno. Los consejos sabios, hay que buscar sabiduría en el consejo a veces de las personas que pueden aconsejarnos. El respeto a los ancianos, a los sabios, la experiencia en el monte Sinaí. Hablamos también de los Kohanim, de los sacerdotes, de los Kadoshim, de las personas que tienen, ¿verdad?, ese llamado de santidad, o sea, ser apartados, separados al servicio divino. Y como pudimos ver, las 10 palabras, los 10 preceptos, los mandamientos originales y no, ¿verdad?, los que enseñan algunas religiones. Baruch Hashem. Damos gracias al santo y bendito. Gracias, Abba, por esta oportunidad que nos diste de poder escudriñar tu palabra. Agradecidos con el Eterno por esta oportunidad y desearle a todos ustedes, ya que estamos empezando una nueva semana, porque el Shabbat, el día de reposo, el sábado, es el último día de la semana. Y bueno, ya iniciando semana, desearles a todos ustedes Shavuot, así como el maná en el desierto, Hashem nos proveerá lo que necesitemos en el momento correcto, ni antes ni después, cada día será su provisión, aprendiendo así a depender de él en todas las cosas, así como lo vimos en la parashá Beshalach, la parashá anterior a esta. Así que muchas gracias a todos por su presencia, que el Eterno les continúe bendiciendo y si el Eterno lo permite, será en nuestro próximo estudio.